pasarla bien, una expresión que aquí en Chile se ocupa mucho, ¿no? ¿Cómo pasarla bien? A mí me enseñaron, no sé si es verdad, una frase chilena que hay que portarse mal para pasarla bien. No sé si es verdad. Ojalá que no. Todos nosotros, a todos nosotros nos gusta, sea lo que entiendas por pasarla bien, ¿sí o no? Nosotros hoy día vamos a hablar sobre prosperidad. Todos nosotros buscamos una vida mejor. Y cuando hablamos de prosperidad, sobre todo en el ambiente evangélico, algunos se asustan pensando, y ya la viene el pastor que va a hablar sobre, ¿cierto?, lo típico discurso prosperine. Pero también, por otro lado, hay mucho discurso secular de prosperidad. Y de hecho, en internet usted puede encontrar muchos cursos, mucha gente vendiendo cursos para que tú puedas lograr prosperar tu vida en cuántos días, meses, semanas, qué sé yo. Pero prosperidad no es un tema ajeno a nuestra realidad. Cuando vemos la Biblia habla mucho de esto. Todos nosotros queremos, de alguna manera, vivir mejor. Y seremos muy hipócritas si decimos que no. Nadie puede levantar la mano, yo quiero vivir peor. Yo estoy demasiado bien, quiero pasarla mal, quiero sufrir. Ducha helada en el frío, sin pan en la mañana, que mi equipo pierda siempre, quiero pasarla mal. Nadie quiere eso. Todos nosotros, de cierta manera, incluso por un instinto natural, queremos vivir mejor. Pero hay dos perspectivas de la prosperidad. El tal modelo humano es un modelo básicamente centrado en nuestro bienestar personal e individual. Es una prosperidad que es mayormente egoísta, es individualista, es netamente pasajera y es competitiva. Porque en ese modelo de prosperidad hay un poco de envidia. De que estáis ahí en el Instagram viendo la vida de otros que en el 18 pasearon en tantas fiestas y fueron a tantos paisajes, hicieron tantas cosas, y tú ahí, pucha, yo no puedo hacer esto. Da un poquito de envidia, ¿no? Pero hay un modelo divino de prosperidad. En el concepto divino de prosperidad, que es el modelo que vemos en las Escrituras, es prosperidad como la expresión de su redención en el mundo. Prosperidad como expresión del favor de Dios sobre nosotros, que implica también en pasarla bien, pero un poquito distinto. Dios se utiliza de la prosperidad con otros fines, más allá que simplemente nuestra propia alegría individual y momentánea, porque esa prosperidad divina, ella es pedagógica porque nos enseña que nosotros no somos el fin de todas las cosas y no existimos para nosotros mismos. La pedagogía de Dios nos enseña a entender que todo existe para Él. La prosperidad de Dios también es evangelística porque Dios nos bendice para que por medio de la bendición que Él da a nosotros, Él sea conocido por aquellos que no lo conocen. Por lo tanto, es también una prosperidad evangelística. Mira qué maravilloso. Pero la prosperidad de Dios es contraintuitiva. Porque muchas veces Dios nos bendice no dando los bienes que deseamos. Y mayormente Dios nos bendice dando bastante de lo básico que necesitamos, pero nosotros no tomamos eso en cuenta porque nuestro corazón está tan ansioso por algo nuevo y mejor, por el iPhone 16 y 17, y hay gente ya ansioso por cómo será el iPhone 17, el 16 salió hace una semana, ¿cómo será? Y nuestro corazón ha abarcado ese deseo de querer algo nuevo y no nos hemos dado cuenta de lo tanto que Dios nos ha bendecido con lo que ya tenemos. La historia de hoy vamos a ver un caso así de una persona que fue sumamente bendecida por Dios. Ustedes saben de quién estamos hablando, ¿sí o no? De Isaac, ¿cierto? Ahí está su nombre, ahí, ¿cierto? Vamos a ver un poco, hemos hablado un poquito de Isaac la semana pasada. Hemos hablado un poquito mal de Isaac, eso es verdad. Vamos a hablar peor de él más adelante. No hoy día vamos a hablar cosas bonitas de Isaac, porque el texto que nos convoca es un texto que está en el capítulo 26, que básicamente es toda la historia de Isaac. Imagínate que hay 3 grandes patriarcas en la Biblia.
A uno le dedican 12 capítulos, a otro 10, 12, 15 capítulos, y a ti ni siquiera alcanza para completar un capítulo entero. Entonces, algo pasó con ese caballero. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y abre su Biblia en Génesis 26. Vamos a leer de los versos 1 al 33. Y usted podrá volver a su casa hoy día sabiendo que has leído toda la historia de Isaac. Mira qué maravilloso, ¿no? En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te voy a hablar. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras. Confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Isaac se quedó en Gerar. Y cuando la gente del lugar preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Isaac vivió ahí un largo tiempo. Un día, Abimelec, el rey de los filisteos, miraba por una ventana y vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó llamar a Isaac y le dijo: ¿con qué es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto?, respondió Abimelec. Algunos de nosotros podría haberse acostado con tu esposa, y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Por eso Abimelec envió esta orden a todo el pueblo: si alguien molesta a ese hombre, a su esposa, será condenado a muerte. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Eso causó que los filisteos comenzaron a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelec dijo a Isaac: aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Entonces les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua de ellos era de ellos. Por eso Isaac llamó ese pozo Esek, porque lo habían peleado con él. Después su siervo cavaron otro pozo, por el cual también discutieron. Por eso Isaac lo llamó Sitna. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna discusión. A este pozo lo llamó Rehobot. Y dijo: el Señor nos ha dado mucho espacio para prosperarnos en esa región. De allí Isaac se dirigió a Beerseba. Esa noche se apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, que yo estoy contigo por amor a mi siervo Abraham. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron pozo. Cierto día Abimelec fue ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el comandante de su ejército. Isaac preguntó: si tanto me odian, que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué me vienen a verme? Nosotros nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Por eso queremos proponerte que hagamos entre nosotros un trato bajo juramento. Ese pacto será el siguiente: tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora, el bendecido del Señor eres tú. Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron, y a la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Isaac luego
Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en paz. Aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y dijeron: hemos encontrado agua. Isaac llamó ese pozo Juramento. Por eso la ciudad se llama Beerseba hasta el día de hoy. Esa es mayormente, en gran medida, la historia de Isaac. Toda una vida vivido aquí en ese paréntesis. ¿Por qué digo paréntesis? Porque como vimos la semana pasada, Isaac fue presentado en el capítulo anterior. Dice, esa es la historia de Isaac. Pero comienza contando la historia de Isaac y luego uno se da cuenta que están contando la historia de sus hijos, más que de él. Pero la historia que pasó en el capítulo pasado pasó después de estos eventos. Claramente, porque en el capítulo pasado vimos que Rebeca quedó embarazada. Y en ese capítulo vemos que Isaac hizo con que su esposa se hiciera su hermana para que no lo mataran. Muy difícil sería hacer eso con una mujer embarazada, ¿verdad? O una mujer con los niños ahí, ainda más que sean dos. Entonces seguramente todo eso se pasó en ese periodo antes del nacimiento de sus hijos, estos 20 años que ellos deambularon por ahí. Toda esa historia está en ese paréntesis que la Biblia hace cuando va a contar ahí el desafío de Jacob que va surgiendo ya en los versículos, los capítulos que siguen. Pero aquí ese capítulo es muy importante porque va de una vez por todas confirmar la promesa de Dios pasando de Abraham a Isaac. Dios habló a Abraham varias veces y aquí es donde vemos Dios hablando a Isaac. De igual manera va a hablar también a Jacob, mostrando que estos eran los líderes del pacto en el momento. Aquí ese capítulo va a revelar también la fe y la obediencia de Isaac, así como la de Abraham, y va también probar la fe de Isaac, de manera a revelar tanto su fidelidad como también sus temores. Y ese texto está organizado en 3 pares de eventos, muy interesantemente. Primeramente, hay un paralelo de pobreza o escasez con abundancia. Y hay momentos al inicio de mucha hambre y después uno ve que Isaac se hizo muy rico. Los contrastes son ahí gritantes, ¿cierto? Mostrando que tanto la prosperidad como la escasez vienen del Señor. También va a mostrar 2 problemas. El problema de la mentira. Oye, no le diga a nadie que eres mi esposa. Diga que eres mi hermana. Esa mentira, que era más mentira que la de Abraham, Abraham hizo lo mismo. Pero Abraham de verdad era su hermana. Rebeca no era tanto su hermana, ¿no? Era un pariente un poquito más distante. Así que él agrandó un poquito la mentirita, como que para librarse. Fue una estrategia para poder pasar libre ahí del ataque de la gente del lugar. Pero era una mentira de todo modo. Pero también hay un otro problema ahí, que es el problema de la persecución. Empezó a ponerse rico, la gente empezó a envidiarlo, lo empezó a acecharlo y complicó su vida. Y entonces él fue perseguido de un lugar a otro. Tenemos también un par de encuentros, 2 encuentros que tuvo el Señor con Isaac. Un primer encuentro que le da instrucción, dirección, y un segundo encuentro que le confirma su bendición. Como que uno para iniciar el evento y otro para terminar el evento. Eso era Isaac, una vida en un paréntesis. Pero en ese capítulo, en ese paréntesis que retrata toda la vida de Isaac, lo que vemos ahí es un hombre que, por ser un instrumento de Dios para la salvación del mundo, eso era lo que era, Dios derramaba sobre él su bendición y vemos mucha prosperidad en la vida de Isaac. Hay 3 niveles de prosperidad que vemos en su vida y 3 niveles de prosperidad que nos ayudan a entender cómo Dios realmente entiende ese tema de la prosperidad. Si usted quiere pasarla bien, no el modelo 18, sino que pasarla bien en el modelo divino, tenemos que entender esos 3 niveles de prosperidad, primeramente en la vida de Isaac y luego también en la nuestra. Lo primero que vemos es el nivel de prosperidad económica, que es la más básica. Vemos que el texto comienza diciendo que había mucha hambre ahí en el ambiente donde estaba Isaac. Y en ese momento de hambruna, y es interesante porque el texto comienza con mucha hambre, mucha escasez, y termina el texto hablando de mucha abundancia. En la última parte del texto dice que encontraron agua, algo muy importante, ya vamos a hablar sobre eso. El hambre demandaba, como hemos visto también con Abraham,
decisiones difíciles. La escasez te empuja a tomar una decisión, porque Isaac era el líder de prácticamente una tribu entera. Habían cientos de personas que dependían de él. Por lo tanto, el hambre afectaba muchísimo a todo su equipo, a toda su tribu. Y él tenía que tomar algunas decisiones. La más fácil era el lugar donde hay más comida, donde hay más abundancia, más seguro económicamente, es Egipto. La tentación era irse a Egipto. Y como hemos visto, Egipto significaba a todo lo que Dios había rechazado. Egipto era la personificación del rechazo y de donde Dios no quería que su pueblo estuviera. Entonces, frente a esa tentación, el Señor le dijo, ¿sabe qué? No vayas a Egipto, quédate acá y yo te voy a suplir. El lugar donde él estaba no era tan bueno, pero tampoco era tan malo, así que, ok, quedémonos acá. Y él se quedó. La escasez siempre fue una herramienta divina para revelar sus propósitos y educar su pueblo. Esa orientación de Dios era un llamado a que él confiara que Dios era el suplidor y no las circunstancias. Confiar en Dios y no en la riqueza de Egipto. Eso era lo que Dios le había dicho. Confía en mí. Confía en mí que va a estar todo bien. Y eso es lo que el Señor le dijo, e Isaac confía en el Señor, mostrando que él confió en las palabras que Dios había dicho a él. Él no confió en lo que veía, porque lo que él veía era pobreza y escasez. Lo racional, lo lógico le decía, vete a Egipto. Pero el Señor le dijo, no confíes en lo que ves, confíes en mí y en mi palabra. Y eso fue lo que hizo Isaac. ¿Y qué pasó? Él se quedó ahí. Y el texto rápidamente dice que él se quedó y empezó a trabajar ahí en la agricultura también, obteniendo resultados astronómicos. La Biblia dice que él empezó a sembrar y cosechó a 100 por 1. Yo soy pésimo para las matemáticas, pero eso me parece bien. Una ganancia del 100%. ¿Cuál inversión en el mundo del 10.000%, cierto? ¿Cuál inversión en el mundo te da en un año? Porque sembró y cosechó. Es un periodo, cierto, de donde dura todo ese proceso. 1000%. Gracias a los ingenieros que están acá. Fascinante. El capítulo comienza diciendo que había mucha escasez, mucha hambre. Y luego hay un muchacho que empezó a trabajar y como que, no sé, como que la nube se quedó sobre él y solamente sobre él llueve, solamente ahí prospera, como que era sobrenatural la prosperidad que él estaba experimentando. Y claramente esa prosperidad excepcional era una señal del favor de Dios sobre él, porque si prospera él y no a los que están alrededor, algo pasa. Era él, con él estaba la cosa ahí. Pero la prosperidad también trajo problemas, porque ellos empezaron a sentir envidia, a tenerle envidia, y empezaron a mirar así a Isaac con otros ojos. Y eso es un hecho. La prosperidad económica te va a generar en algún nivel problemas. Eso es un hecho, ¿cierto? Hay muchísimas historias de los ganadores de la loto o de la, ¿cómo se llama? La polla, ¿cierto? El quino, que gana una fortuna, y hay casos donde la gente hace trampa para matar al loco y, ¿cierto? Y quedarse con la plata y la familia peleando y todo un tema, todo un show, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos aquí en esa prosperidad que Dios derramó sobre Isaac? Primeramente que tanto la riqueza como la pobreza vienen de Dios y Dios las utiliza según su propósito para enseñarnos a confiar en Él y para revelar su poder y su amor sobre nosotros. Dios es la verdadero origen de toda prosperidad es Dios. Todo comienza en Él y todo termina en Él. Y lo que Él quiere mostrarnos es que la verdadera prosperidad es estar en Él. Pero también la prosperidad económica, como vemos al final de los problemas que surgieron con Isaac, la prosperidad económica nunca será suficiente. Te va a generar problemas, te va a generar dificultades, te va a poner en situaciones difíciles. Ese es un hecho.
Tanto que Pablo va a decir a Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente a la ruina y a la destrucción. Eso no quiere decir que el dinero es malo. Aquí vemos a Dios derramando mucha plata sobre ese muchacho. También le derramó problema. Pero debemos entender que la prosperidad no es solo dinero. Además de la prosperidad económica está la prosperidad social. Aquí vemos cómo Dios actuó por medio de las relaciones, dando a Isaac bendiciones que como que no se pueden comprar. Bendiciones en el ámbito de las relaciones, porque las relaciones son mucho más complejas que la agricultura o la pecuaria. ¿Qué es lo que vemos aquí? Primero, está el caso de la falsa hermana, ¿cierto? Él llega ahí y tiene miedo de la gente, miedo que le vayan a matar. Y todo eso es culpa de Dios, porque Dios le dio una esposa muy bonita. A lo mejor si no fuera tan bonita, Isaac no tenía tanto miedo, ¿cierto? Pero como Dios hace todo de manera excelente, le dio una excelente esposa y muy bonita. Como son bonitas todas las mujeres de Dios, amén. Amén. Dios le dio una mujer muy bonita. Pero en su corazón, aquel hombre que había confiado en Dios para no ir a Egipto, dudó de la capacidad de Dios de protegerle en ese nivel. Entonces, esa situación que se repite tanto de Abraham y Sara como en ellos es bastante trágica de cierta forma. Pero ellos fueron libres por la providencia de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? Diferentemente de lo que pasó con Sara, Rebeca todavía no había sido cobiçada por ningún hombre de la región ni por el rey. Seguía viviendo con Isaac. Y el rey, en una dada mañana, mira por la ventana y ve a una pareja de pololos. Y se da cuenta que, oye, ese loco está besando a su hermana. Y ahí se da cuenta de que, oh, no es su hermana. Y lo llama y lo reta. Lo mismo que pasó con Abraham. Imagínate la vergüenza. Ojo, se lleva el mismo nombre, Abimelech, pero no es la misma persona, ¿ya? Son generaciones distantes. Es un nombre que los reyes van llevando de generación en generación, ¿cierto? Lo llama y tenemos aquí un pagano retando al líder del pacto de redención en aquel momento, exponiendo su mentira, exponiendo su pecado. ¿Cómo hiciste eso? Mira lo que hiciste con nosotros. Dios podría castigarnos si alguien se acostara con su esposa. Por lo tanto, él tenía ese concepto, y ahí vemos cómo el Señor, por medio de la providencia, libró a Isaac de un problema mayor, como fue el caso de Abraham también. Pero los problemas no paran por ahí. El tema es que aumentó la prosperidad de Isaac. Él se hizo muy rico rápidamente, además de lo rico que ya era por haber heredado lo que vino de su padre. Y eso generó muchos problemas sociales, políticos y prácticos. Tanto que vino Abimelech y le dijo, ya, ¿sabe qué? Vete de acá. Él fue expulsado. Él era un extranjero, él estaba viviendo en un territorio, consumiendo agua, recursos naturales y todo eso dentro de esa región, pero él no era de ahí. Y ya estamos hablando de un contingente de gente muy grande y que se puso aún más grande. Y Abimelech le dijo, ¿sabe qué? Ya no podemos soportarte aquí. Vete de acá. El salir era complicado porque esa región donde ellos estaban era mayormente regiones agradables, como que para plantar era un poquito más planita la región. Camino hacia el desierto, camino hacia el Egipto. Y al salir de ahí, ellos tienen que trasladar todo eso y probablemente instalarse en un local o en un valle o en un local un poquito más difícil en la geografía. Eso generó problemas obviamente prácticos porque ellos tenían que ir a lugares donde no había agua y buscar agua, lo que era un gran problema. También estaba el tema de exponer y disponer a toda su gente a las intemperies, a las dificultades geográficas importantes. Bueno, pero con todos esos conflictos sociales y políticos, vemos aquí la importancia de los vínculos sociales para mantener paz. Él tenía plata, pero su problema no era plata, porque su plata no pudo comprar la paz en la región donde él estaba. Ahora, su plata le generó un problema. El Señor condujo la situación de manera que al ser expulsado, impidió que él sufriera mayores ataques de la gente ahí, porque la gente podía empezar a querer robarle o incluso querer matarlo. El alejarse de la gente para él fue bueno, pero promovido por el mismo rey.
Así que el Señor va obrando esa prosperidad social de otra manera. Pero también vemos el problema agravándose porque él sale de ahí y va entonces a buscar agua. En esa región hacia donde él fue, su padre había encontrado agua y había encontrado pozos ahí. Él va y los encuentra de nuevo y los reabre. Hay una reapertura de los pozos antiguos. Pero ¿qué pasa? La gente de la región, los pastores que estaban ahí, dijeron, no, ese es nuestro. No, si nosotros recién abrimos, no, pero es nuestro. Y empezó una pelea. ¿Qué hizo Isaac? ¿Sabe qué? Ya, ok, sin problema. Sigamos, quédense con ustedes con eso. Siguiente etapa, encuentren un pozo de nuevo, abran un pozo, encuentren agua de nuevo y pasa lo mismo. No, eso también es nuestro. Y de nuevo ustedes con eso, ya de nuevo, ya ok, quédense con ello. Él se va sin agua y busca y encuentra un tercer manantial, donde finalmente encuentran agua. Hermanos, entiendan eso. El agua aquí no solamente era una necesidad básica, pero también una metáfora de la propia subsistencia de ellos. Porque sin agua no hay vida, no hay plantación, no hay comida para los animales, no hay cómo mantener la gente ahí. Por lo tanto, encontrar agua era como encontrar un tesoro, porque era como garantizar la posibilidad de instalarse en esa región. Era muy importante. Sobre todo, ustedes saben, el Medio Oriente es un ambiente un poco árido, que digamos, así que era muy difícil la vida. Y el Señor lo bendijo 1, 2, 3 veces. Y Él, en todas esas discordias, siendo generoso con ellos, puso encontrar un poquito de paz. Pero la paz aumenta aún más cuando él está tranquilito ya en su casa y viene el rey que lo había echado. Viene el rey con gente importante y vino a conversar con él. Y él le da esa recepción calurosa. Oye, ustedes que me odian a tanto que me echaron, ¿qué vienen a hacer acá? Porque claramente las relaciones no estaban pacificadas. Y el rey llega y dice, ya, hagamos las paces. No sé si cuando chico acá en Chile es como en Brasil, que cuando los amigos se pelean y quieren volverse amigos, uno hace así con el dedo, así como que, ¿cierto? Ya, volvemos a ser amigos de nuevo. Típico, ¿no? Eso fue lo que hizo Abimelech con él. Abimelech le dice, vemos que en ti está la bendición del Señor. Vemos que tú eres el hombre sobre el cual Dios derrama su bendición. Porque Dios te bendijo de una forma sobrenatural allá en mi tierra. Y sé que estás aquí y perdiste 1, 2 pozos y encontraste un tercero. Tú eres el hombre a quien Dios bendice. Yo quiero estar de bien contigo, porque yo no quiero tener a tu Dios como mi enemigo. Así que hagamos paz. Yo no te hice ningún daño, más allá de decir que no se quedará allá. Así que quedemos en paz. Hermanos, eso es una bendición del Señor. Mira cómo Dios obra y derrama sobre Isaac bendición social una y otra vez. En el caso de su esposa, en el caso de los pozos, ahora en el caso del rey que pacifica y todo. Y es interesante ver cómo es la acción de Dios librando a Isaac de sus problemas sociales, problemas a los cuales o él se metió solo, el caso de Rebeca, o las circunstancias se dieron de tal manera que él estaba atrapado en un problema ahí. De manera que nosotros sabemos que en nuestra vida tenemos una serie de problemas sociales, personas con las que no hablamos, gente que nos quiere mal, cliente que ya no vuelve, que pelan ustedes ahí en las redes. Pasa, ¿no? Todo tipo de cosas. Problemas de relaciones son problemas que desgastan el alma. Y a la prosperidad social es la bendición de Dios en todas esas relaciones, sanando, corrigiendo, respondiendo, actuando. Mira la bendición de Dios sobre Isaac en ese sentido. Aquí vemos la paz social como un bien muy caro y muy difícil de conseguir y al mismo tiempo indispensable para la vida. Pero en todo eso, lo que Isaac nos enseña es que para obtener la paz social es importante entender que yo tengo que perder para ganar. Muchas veces queremos solo ganar, ganar. Isaac fue confrontado, tuvo que salir, no peleó, no hizo caso. Ok, nos vamos. Encontró agua, le robaron el agua. Ok, quédense. Encontró de nuevo, le robaron de nuevo. Ok, quédense.
el carácter no combativo de Isaac. Permitió que Isaac construyera, por la gracia de Dios, un capital social que le permitiera vivir en paz. Debemos aprender eso y estar dispuestos a perder para poder ganar. Es mejor tener paz que tener razón. Los que son casados saben, ¿no es verdad? Es mejor tener paz que tener razón. Los que trabajan con atención al cliente también, ¿cierto? Ahí, no hay problema, como usted quiera. Porque Isaac confiaba y sabía que la fuente de su prosperidad no era su habilidad en los negocios, era Dios. Dios estaba cuidando de él y eso le produjo prosperidad social. Pero en todo eso vemos que aún así no es suficiente. ¿Por qué? Porque tanto la prosperidad económica como la prosperidad social viene de Dios. Y el texto deja eso en evidencia de una forma tajante. Primero, por los encuentros con Dios. Tenemos un primer encuentro donde Dios se le aparece, al igual que a su padre. El Señor le aparece a Isaac, le da instrucciones, que es aquí, no vaya para allá. Renueva sus promesas, confirma que por medio de él bendeciría todas las familias de la tierra. La misma promesa que sus padres, mostrando que el pacto sigue con él. Él hereda el mismo pacto y confirma sobre él su bendición. Ahí viene todo lo que viene. Y al final del evento está el segundo encuentro, donde el Señor confirma simplemente su bendición. Parece que Dios le apareció para motivarlo. Quédate firme tú, no desanimes. Parece que todo anda mal. Te echaron, robaron tus pozos, no se preocupe, yo estoy contigo, confía en mí, quédate tranquilo. Isaac confió en el Señor y adoró al Señor y construyó un altar al Señor. Esos dos encuentros sirven como un marco para enmarcar la historia de Isaac, o al menos en ese periodo, ¿cierto? Y a lo largo de todo ese capítulo vemos no solamente la actuación de Dios cuando aparece Isaac, pero vemos la mano invisible de Dios moviendo las piezas en todo momento. Primeramente, la hambruna que hubo, obviamente, instrumento del Señor para probar el corazón de su siervo y obviamente para disciplinar a la gente que vivía ahí. Pero cuando Dios ordena que se quede, lo que Él quiere es que Isaac aprenda a confiar en el Señor, pero también aprenda a entender qué es lo que pasa en su corazón cuando ve que su corazón no confía 100%. Y eso es importante. Dios mostraba su cuidado por medio de las orientaciones y de la prosperidad con la cual derramaba sobre Isaac. Es Dios mostrando, yo estoy acá. Eso es sobrenatural. Y Dios mostraba su bendición cuando, pese a todos los problemas que tuvo, le seguía dando una solución. A veces pensamos que la bendición de Dios significa una vida sin problemas. Hermanos, eso es imposible. ¿Por qué? Porque Dios utiliza los mismos problemas para revelar a nosotros quién es Él y para revelar a nosotros qué es lo que pasa en nuestro corazón. Por lo tanto, gracias a Dios por los problemas. Gracias a Dios porque las cosas fracasan. Gracias a Dios porque de vez en cuando se tapa la cámara del desagüe y llena eso de caca. Gracias a Dios por eso. Dios tiene su plan. Lo que yo tengo que entender es que la prosperidad espiritual no es la ausencia de problemas, pero es ver cómo Dios en medio de los problemas nos va sacando, nos va transformando, nos va respondiendo, va dándonos nuevas alternativas y nos permite tener más de lo que teníamos antes de los problemas. Todo era obra de Dios y bendición de Dios. Y lo más interesante es que cuando Dios va dando soluciones a los problemas de Isaac, la gente ve que él no hizo caso con el tema de los pozos, sino que siguió perforando hasta encontrar y Dios le dio. La gente ve el testimonio de Isaac, hablaba bien de Dios. Todo era obra de Dios. Toda prosperidad es primeramente espiritual. Toda prosperidad, ¿entienden eso? Es primeramente espiritual. Mucha plata sin Dios es poca plata. Seguirás pobre igual. Porque solo Dios puede hacer calzar esa riqueza económica que nos permite tener acceso a buenas cosas de la vida, digámoslo. Pero también Dios permite que por su gracia no seamos dominados por los bienes que compramos.
ni seamos esclavos de nuestro empleador, de nuestro negocio, de nuestras deudas, sino que podemos disfrutar de las buenas cosas que Él nos da sin entregar nuestros corazones a ellas. Pero también el Señor nos bendice de una forma espiritual al permitir que para todas aquellas cosas a las cuales el dinero no compra, que es el perdón de un amigo, que es la solución de un matrimonio, que es el corazón en paz, a todas esas cosas el Señor sí actúa, transforma, cambia y sana. Es del Señor. Usted puede utilizar muchas técnicas, muchas estrategias, mucha mentalización, lo que queráis, pero es obra de Dios, porque es Dios quien toca los corazones, el tuyo y el de los demás. Por lo tanto, toda la prosperidad viene primeramente de Dios y de nuestra relación con Él. Por lo tanto, debemos enfocar en nuestra relación con Él, fortalecer y enriquecer nuestra relación con Él. Cuando Dios le habla a Isaac, el hecho de que Isaac haya escuchado a Dios, haya obedecido a Dios, esa obediencia a Dios fue lo más valioso que él pudo haber hecho. Ahí nace su prosperidad. Él hizo caso a Dios. A veces nosotros queremos usar a Dios para que Él nos haga rico. Dios no se deja llevar por ese juego, porque Dios no se deja usar. Dios es Dios. Lo que Dios quiere que entendamos que riqueza es estar donde Dios nos puso. Riqueza es ser quien Dios quiere que yo sea. Riqueza es tenerle a Él, porque por medio de Él tendré cosas buenas y también las malas, porque por medio de las malas Él mejora lo que hay de mal en mí, para que yo sea mejor. Con Él tendré bendición, pero también prueba. Con Él tendré amor para pasar por esas pruebas. Con Él tengo todo. Y esa es la verdadera prosperidad. La prosperidad que se disfruta por medio de la obediencia y por medio de la fe. La verdadera prosperidad, así como en el caso de Isaac, culmina con él alabando a Dios. El texto comienza que había hambre y el texto termina diciendo encontraron un pozo de agua. Había abundancia, porque Dios estaba ahí. ¿Estás buscando una vida tranquila? Una vida mejor, menos deudas, menos problemas, menos dificultades. Entiende que si eso es lo que quieres, lo que nosotros queremos, y no podemos ser hipócritas, no, yo no busco una vida tranquila. Todos queremos, es natural. Pero entendamos que, en primer lugar, yo tengo que perseverar en obediencia a Dios. Perseverar en la comunión con Él. Construir una relación con Él que sea rica lo suficiente, que sea potente lo suficiente, que sea verdadera lo suficiente, como para que yo pueda decir, Dios me basta, Dios me basta. En Él tengo todo, tengo más de lo que necesito. Él es mi cuidador, mi proveedor, mi sustentador. Y más, Él me ama. Y yo confío en ese amor y sé que ese amor no me va a fallar. Persevere en obediencia al Señor. Entienda que la prosperidad, la verdadera prosperidad, es mucho más compleja que simplemente tener plata. Tener plata es un ítem más. Pero ser próspero es más que tener plata. Es toda una complejidad de bienestar. El primer bienestar y lo más importante es la paz con Dios. Porque todos los problemas económicos se pueden resolver mayor o menor grado. Por último, queda debiendo. Pero ¿cómo resuelvo el problema de la deuda que tengo con Él? Impagable. Tener paz con Dios es lo primero. Luego es importante tener paz con la gente con la cual vivo. Una persona, y la Biblia sabe decir que es mejor vivir debajo
del sol o de la lluvia que vivir en una casa con una mujer pendenciera. Se puede decir también de un hombre que es peleador. Es mejor vivir en el desierto que vivir con una persona que pelea todo el rato. Paz es algo que el dinero no tiene cómo comprar. Y tener paz en el hogar, paz en la vida, paz en el trabajo. Mira qué maravilloso. Puedes ir a trabajar y que tus compañeros ahí no te estén tratando mal, no estén en malos ratos, presiones, angustia. Hoy día incluso se puede hacer una demanda, ¿no? Pero otro estrés, ¿para qué? Si hay paz, qué armonía. Yo sé que ustedes están ansiosísimos para volver al trabajo el día de mañana. Están ahí en la nochecita planchando la ropita, ¿cierto? Ansioso para despertar temprano el lunes. Hace tanto que no veo a mis compañeros, lo extraño. Paz. Es Dios quien da. Por lo tanto, si yo quiero esa paz, la encuentro en Dios. Busque esta sanidad emocional, social y económica en Dios. Ahí está la clave. Ame al Señor, sirva al Señor, obedece al Señor, confíe en el Señor. Que la paz económica, la paz social y la paz espiritual viene de Él. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ayude a, así como Isaac, caminar en ese mismo desafío de ser instrumentos de la prosperidad de Dios, para su gloria y para su honra.